hemos podido escuchar repetidamente que el pueblo tiene que decidir si Correa sigue o no en el poder, que tenemos miedo al pronunciamiento popular, que el pueblo ya no nos cree, que hemos perdido las elecciones. Pues muy sencillo, señores, vamos a las elecciones del año 2017 y ahí nos vemos, pues, y ahí el pueblo será el que decida en las urnas quién continúa gobernando o no este país. Ahí les desafío, veámonos en el 2017. Señora Presidenta, la Constitución de Montecristi, aprobada y respaldada por el voto mayoritario de quienes le apostaron a esta revolución, implicó un cambio de paradigma en aspectos sociales, políticos, económicos y de otra índole, señora Presidenta. En ella constan precisamente los mecanismos para reformarla a esta Constitución, y entre ellos está contemplado precisamente en el numeral 2 del artículo 442. Lean, les invito a leer el 442, numeral 2, que permite canalizar la enmienda constitucional, señora Presidenta, a través del trámite legislativo. De este trámite que empezó hace un par de semanas a través de la comisión que viene llevando a cabo las enmiendas, este proceso de enmiendas, y que hoy ustedes de la oposición están legitimando con su presencia, están legitimando lo que dice la Constitución y lo que dijo la Corte Constitucional en su dictamen. Señora Presidenta, en estos días ciertos medios de comunicación han abierto sus micrófonos y sus páginas para que algunos viejos actores de la partidocracia y la banca privada intenten deslegitimar este proceso que tiene el respaldo constitucional y democrático del pueblo ecuatoriano. Recordemos que la primacía de la Constitución se garantiza a través de los límites materiales y formales que la propia Carta Fundamental plantea para que tenga condiciones de intangibilidad y procedimientos mucho más complejos que le otorgan la característica rigidez constitucional, señora Presidenta. Es importante, dentro de este procedimiento, la necesidad del dictamen emitido por la Corte Constitucional, que ha desbaratado de una sola vez esa desinformación y esas mentiras que han pretendido posicionar a través de ciertos medios de comunicación, quienes hoy ya no gozan del respaldo, como es esa oposición ciega, sorda y muda, que le ha dado siempre la espalda al pueblo ecuatoriano. Las enmiendas constitucionales deben ser analizadas, señora Presidenta, a la luz de esos límites, para comprender que no cualquier modificación procede por esta vía por la que hoy este Parlamento está tramitando. Por esta razón, la Corte Constitucional realizó un estudio, una evaluación muy detallada de las 17 propuestas de enmienda, y de las cuales 16 han sido calificadas para que se los lleve a cabo a través de este proceso legislativo, tomando en consideración que no se modificaban el procedimiento de reforma constitucional, no establecían restricciones a los derechos y garantías, tampoco alteraban la estructura fundamental de la Constitución o alteraban el carácter y los elementos constitutivos del Estado, señora Presidenta. Así fue como el pasado mes de octubre la Corte Constitucional, en base a la facultad que le otorga el artículo 443, el 443 de la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional,
determinó que las 16 propuestas de enmienda podían tramitarse mediante el procedimiento legislativo. En tal virtud es falso, de falsedad absoluta, pretender decir que aquí estamos violando la Constitución o simplemente estamos para cambiar puntos o puntos y comas. Totalmente falso. Esto es importante resaltar, señora presidenta, puesto que le correspondía realizar un examen a la Corte, un examen formal para determinar el trámite correcto y con posterioridad, una vez que este pleno de la Asamblea, luego de que transcurran estos 12 meses y apruebe ese proyecto de enmiendas, allí recién entre a hacer el control de constitucionalidad, teniendo 30 días para que cualquier ciudadano pueda presentar la demanda en este alto organismo, como así establece precisamente el artículo 99 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, señora presidenta. Hoy los mismos de siempre se rasgan las vestiduras y asustados están pregonando a los cuatro vientos su oposición a la propuesta de participación en procesos electorales continuos para todas y para todos quienes quieran ir a una reelección. Aquí no se trata exclusivamente de una persona, se trata de todos y de todas quienes quieran ir a una reelección. Y será el pueblo, será el soberano en las urnas el que ratifique esa confianza en ese funcionario de elección popular o le diga: usted no ha cumplido, le agradecemos. Pero el pueblo será el que decida en las urnas, señora presidenta. Nuestra propuesta, ¿qué es lo que busca? Lo que busca es garantizar el respeto a la decisión del pueblo ecuatoriano, que tiene legítimo derecho de elegir a sus representantes, premiar a quienes han velado por sus intereses y no a aquellos que llevaron a cabo, por ejemplo, el famoso feriado bancario o la famosa sucretización. ¿O acaso nos olvidamos de aquello? ¿O acaso nos olvidamos de aquellos banqueros que han usufructuado de los dineros que les corresponde a los cuentacorrentistas o aquellos que tienen sus pocos ahorros allí, compañeros y compañeras? Nuestro sistema constitucional se basa en el principio de la soberanía popular, consagrado en el inciso 2 del artículo 1 de la Constitución, que tiene como fin otorgar la titularidad exclusiva del poder político al pueblo ecuatoriano, por lo que su voluntad es el fundamento de todas las autoridades. La voluntad del pueblo se la expresa a través de los mecanismos democráticos previstos precisamente por el ordenamiento jurídico, que se garantizan por un sistema de elecciones periódicas, limpias y transparentes, donde todas y cada uno de aquellos que han detentado el poder político o detentamos del poder político, somos sometidos al escrutinio popular para que juzguen si nuestras propuestas políticas deben o no continuar o deben agradecer por las mismas. En eso se basa el juego democrático, en que sea el pueblo el que elija a sus representantes. Y María Augusta Calle ya hizo énfasis y resaltó sobre la alternabilidad, pero voy a profundizar un poquito más en varios aspectos que tienen que ver con la existencia de la pluralidad de opciones políticas, con iguales posibilidades de acceder al poder, la realización de elecciones transparentes que garanticen la incertidumbre del resultado y finalmente la garantía de igualdad de condiciones para todos los participantes. Estos son, señoras y señores asambleístas, los fundamentos de la alternabilidad democrática que son recogidos y resaltados precisamente en el informe de minoría por Luis Fernando Torres y por Patricio Donoso. Yo los invito a leer, vean cómo está allí, compañeras y compañeros. Asimismo, es necesario referirme a la enmienda que proponemos para determinar a la naturaleza de la comunicación como un servicio público,
aunque la Corte Constitucional en su dictamen ya se pronunció. Su incorporación, señora presidenta, al texto constitucional lo que hace es reconocer nuevamente, una vez más, el respaldo popular para que se garanticen los derechos de los ciudadanos y para que los medios de comunicación nunca más dejen de cumplir su trabajo con responsabilidad y sobre todo con ética, como manda la Constitución y los tratados y convenios internacionales. Esto seguramente no gusta a quienes se encuentran en campaña para desprestigiar este proceso de reforma constitucional y nuevamente se inventan mentiras. Nuevamente nos dicen que poner en la Constitución que la comunicación es un servicio público será para acabar con la libertad de expresión. Concluyo, señora presidenta. Yo les invito a que durante estos 12 meses debatamos, sigamos desarrollando cada uno de estos puntos, señora presidenta, para recoger el sentir de cada uno de los ciudadanos. Este debate no ha concluido. Vamos a seguir analizando, como el caso de las atribuciones o las funciones que tiene la propia Contraloría. Esto no se ha cerrado. Nunca más a la vieja partidocracia, nunca más a los banqueros corruptos, nunca más al pasado. Sí a la revolución, sí a Rafael Correa, sí al pueblo ecuatoriano que hoy y siempre nos ha estado y nos estará respaldando. Gracias, señora presidenta. Por la intervención del asambleísta Mauro Andino Reynoso.